Hola, buenas tardes. Perdona, madre mía, cómo está está el micro a tope de power. ¿El qué? Perdona, que estoy... Dime. Acceso a conexión en métodos e instrumentos. Después de información general está. Después, ese es el segundo bloque. Pone métodos e instrumentos. Sí. Acceso a conexión. Vale. Bueno, hoy, como os comenté, bueno, he colgado esta mañana que es lo que vamos a hacer hoy, que ya os comenté que la clase de hoy la íbamos a dedicar a hacer un repaso. Adelante, hacer un repaso a través de un examen. Hola. Sí, sí. Que viene mi compañera. Podéis comentar lo que sea, ¿eh? Bueno, si hay alguno que no... Pero vamos a hacer el examen entre todos, ¿vale? Lo voy a proyectar, lo tenéis, de todos modos, lo tengo colgado. Entonces, lo que voy a hacer es, lo vamos a ir cumplimentando. No tienen las respuestas correctas, obviamente. Pero bueno, yo creo que nos va a venir bien para relajarnos un poquito y ver pues, cómo va a ser el examen. Este es de 50 preguntas de 4 opciones de respuesta para que pues, bueno, tengamos más para elegir. Pero bueno, pues como ya os comenté, el examen como tal van a ser 40 preguntas, ¿vale? Y bueno, pues 3-4 opciones de respuesta. Al final no voy a descontar, no voy a penalizar por los errores, porque pues, bueno, me han convencido los compañeros de que... O sea que bueno, pues yo creo que va a ser bastante accesible, ¿vale? Entonces, voy a abrir el examen, que ya os digo que lo tenéis en información general, es test, hiper, repaso, examen, y ahora lo comparto, ¿vale? Vale. Lo que voy a ir haciendo es, tal cual lo vamos haciendo, pues vamos a ir subrayando las preguntas, ¿vale? Y así pues lo tenéis ahí también de ejemplo, porque obviamente, pues bueno, alguna de estas pues seguro que cae en el examen. O sea que bueno, pues ya más fácil imposible, ¿vale? Se llama como tal, examen IP. Dime, Ana, perdón. Esta se llama como tal, examen Sí, IP. examen IP1. A ver, bueno, espérate, porque te digo yo. Test IP1, repaso examen febrero. Está en información general. ¿Vale? Arriba. Vale. Es el último, después de lo que es el aviso. Venga, pues vamos a ir, y así vamos repasando un poco también todo, que yo creo que nos va a venir bien, porque, bueno, pues sí es cierto que bueno, según lo que estaba planteado, que yo creo que, no sé si lo habrá comentado Alfonso o en el grupo mismo, porque lo he dicho muchas veces. Bueno, el tema 1 fue el tema 1 que es un poco de situarnos en qué módulo estamos y demás, de ahí no voy a preguntar nada. O sea que realmente lo único que entra son los temas 2, 3 y 4, que es el bloque de prevención, y este último de derecho laboral que hemos visto, ¿vale? Con los contenidos que hemos visto. Sí es cierto que según la planificación inicial de distancia debería haber entrado el tema 5, que es contratación. Pero como nos hemos saltado unas cuantas clases, bueno, entre fiestas que siempre han caído el lunes y tal, pues como os habéis dado cuenta, vamos pilladísimos de tiempo. O sea que lo digo para la gente que no viene habitualmente a clase o que no tal, que según la planificación inicial, los temas de IP1 de este parcial eran 1, 2, 3, 4 y 5, pues que sepáis que el 5 no entra, que no lo hemos dado todavía, es el que daremos cuando acabéis. Empezaremos con contratación cuando acabéis toda la parte de exámenes, que espero que os vaya fenomenal. Bueno, venga, pues vamos a ir haciéndolo.
Os lo tengo dividido un poco también por temas, pero bueno, al final ya os digo que el examen, es cierto que prevención es un poco tedioso, pero también es como muy intuitivo y el examen es fácil. O sea, bueno, según la LPRL, es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿vale? La prevención es, y nos dice, pues la eliminación total de los accidentes, el uso exclusivo de EPIs, que son los equipos de protección individual, el conjunto de actividades para evitar o disminuir riesgos derivados de lo que es el desarrollo de una actividad de trabajo, o la actuación que se realiza tras producirse un daño. Aquí tenéis que abrir micrófonos, ¿eh? Que en clase, bueno, la gente que tengo aquí en clase, pues habla, pero vosotros también. La C. La C. Claro, vosotros os escuchan también, ¿no? Sí. Vale, pues hace estas. Ay, perdona que te corte. Sí. Decían los compis que las grabaciones se te escuchaban muy bajo. Muy bajito. Sí, Sí. no sé dónde estará el micrófono para que te lo acerques. Vale. No, esta es la cámara, pero cámara y micro. Lo puedo decir que tengo. Yo creo que el micrófono. Sí, el micro, a lo mejor es el micro del Yo creo que es ordenador. lo mismo, ¿eh? Micrófono y cámara. No sé. ¿Y ahora se me escucha mejor? Pues tengo el ordenador. Se te escucha mejor. ¿Sí? Ahora mucho mejor, Pilar. Vale. Pues mira, pues genial. Vale, mira, le voy a poner más. Pues claro, yo como estoy a lo mío, pues dejo la cámara ahí tal cual que estaba tirada encima de la mesa. Vale, venga, pues seguimos. Y mira que hablo alto, ¿eh? Un riesgo laboral se define como un daño producido en el trabajo, una enfermedad profesional, la posibilidad de sufrir un daño derivado de la exposición a las condiciones de trabajo o un accidente grave. La C. La C. Exacto. La posibilidad, riesgo, siempre va a implicar posibilidad, ¿vale? De sufrir un daño derivado del trabajo. Ya sea accidente de trabajo, sea enfermedad profesional, porque hay algunas que se derivan a accidentes de trabajo, etcétera, etcétera. Pero bueno, siempre va a ser la posibilidad de sufrir un daño. Vale. Para valorar la gravedad de un riesgo, dentro de lo que es la evaluación de riesgos, se tiene en cuenta severidad, probabilidad y severidad o el tipo de contrato. La C. Probabilidad y severidad, ambas variables. Me estoy dando cuenta que esto de solo ya nos da, es como muy, ya os doy casi la respuesta. De momento, muy fácil, ¿eh? Se considera daño derivado del trabajo únicamente los accidentes, solo las enfermedades profesionales, el solo y el únicamente voy a quitarlo porque si no os doy muchas pistas. Enfermedades, patologías o lesiones por el trabajo o daños físicos. La C. La C. Enfermedades, patologías o lesiones por el trabajo. Vale. Ok. Un riesgo grave e inminente es aquel que se produce lentamente, puede materializarse en un futuro lejano, es probable y puede causar daño grave inmediato, solo afecta a un trabajador. La C. La C. Joder, tengo un programa que le digo que me cambie las opciones de respuesta Y te hace caso omiso. Sí, me está dando aquí solo Cs. La C, ¿vale? Riesgo grave e inminente y además, mira, aprovechamos que lo mismo luego, bueno, creo que he puesto una pregunta de eso. Ante un riesgo grave e inminente existe la posibilidad de dejar de trabajar de forma inmediata, ¿vale? Si es cierto que, bueno, se necesita la autorización del empresario o del representante de los trabajadores, en principio sí contamos con él, que a su vez tienen que avisar a la autoridad laboral, pero ante riesgo grave e inminente, ¿vale? Se puede permitir paralizar la actividad. ¿Cuál es un ejemplo de condición de trabajo? Salario, horario, nominación del puesto, convenio colectivo. ¿La A? ¿El salario? Yo diría la C. A ver, esta pregunta
que es verdad que a lo mejor lo tenía. ¿Cuál es un ejemplo de condición de trabajo asociada a factores de riesgo? Sí, que está a lo mejor incompleta. La C, la eliminación del puesto, ¿eh? Asociada a factores de riesgo, que al final es la... Bueno, lo voy a poner mejor. Es la iluminación. La iluminación, que es un factor de riesgo, ¿de qué tipo? A ver si os acordáis. Había 3. Asociado a las condiciones medioambientales. ¿Físico, químico o biológico? Físico. Físico. O físico, junto con el ruido, junto con... Acordaos. Bueno, luego hay preguntas de esas también, ¿eh? Pero sí es esta, la iluminación. Vale. El ruido. Bueno, si es que, mira, os lo he dicho. La C. C. No la he leído. Me las han puesto, luego me las han puesto mal. Bueno, la idea es que entendáis esta bien. La fatiga mental se produce principalmente por esfuerzos físicos, posturas forzadas, exceso de información y responsabilidad o ruido ambiental. C. La C. La fatiga mental se produce principalmente por exceso de información y responsabilidad. Porque acordaos que dentro de los factores de riesgo, la carga, o sea, la fatiga mental junto con la carga física estaban asociados a factores ergonómicos, que muchas veces a lo mejor se confunde con lo psicosocial, ¿no? Pero carga mental y carga física son factores asociados a condiciones ergonómicas. La insatisfacción laboral depende de el salario únicamente, las expectativas y la importancia que se les da, la edad del trabajador o el tipo de empresa. La B. La B, ¿puede ser? Únicamente no. Claro. Si fuese el salario, Me estoy pues a lo mejor manchando. sí. Pero lógicamente. Bueno, pero aunque pusiera... Mira, esto lo voy a quitar. Aunque pusiera el salario, la insatisfacción laboral... A ver, el salario es... Bueno, es una condición, por así decirlo, motivacional. Que bueno, pues que la insatisfacción laboral, al final el salario como condición motivacional del puesto, pues no es de hecho una de las grandes cosas que genera insatisfacción, porque al final la insatisfacción también es un proceso que viene derivado de forma progresiva en el tiempo. Entonces es más un poco a nivel de personal, ¿no? De las expectativas que tú tenías en el puesto de trabajo y la importancia que le das a determinadas cosas, más a lo que es el salario o el tipo de contrato o la edad. Quizás eso está más asociado a otro tipo quizás más pues bueno, del estar quemado, del burnout, que hay ligeras diferencias. Pero bueno, en este caso es la B, ¿vale? Sí está más asociado a este tipo de... El envejecimiento prematuro está relacionado con accidentes puntuales, falta de formación, la fatiga crónica o el uso de EPIs. La C. Fatiga, La C. ¿vale? Exacto. En el examen no pongas todo en la C, ¿vale? No, pues no sé por qué me lo he hecho. Es que, o sea, a lo mejor es que has pensado que le has dado esa condición y le has dado... sí, pero tiene que haber alguna por ahí que no sea la C. Bueno, el caso es que espero que no estoy respondiendo la C siempre. Me va a pasar lo mismo en IP2, ya verás. A ver si va a ser igual que en IP2. Pues no lo sé. Luego lo miraré, a ver si me da tiempo a cambiarlo. Pero para el examen de IP2, ¿va a haber algún descanso entre el de IP1 y IP2, los que tenemos los dos? Sí, claro. El de IP1 es a las 5, de 5 a 6. Y el de IP2 es de 7 a 8. Por eso me refiero que si va a haber algún intermedio, porque yo que tengo los dos... Sí, tienes una hora. De 6 a 7. Tienes Vale, una hora vale. de relax. De 5 a 6 es IP1 y de 7 a 8 es IP2. Sí, pero va a ser tipo test igual, ¿no? Sí, va a ser tipo test. Vale, vale. Luego en IP2 vamos a hacer también otro amago. Pero sí, no os preocupéis. Y si nos retrasamos en uno, pues el otro empezará un poquito más tarde y ya está, a ver cómo se hace. Como son los primeros, nos estrenamos ese lunes con los IPES, pues bueno, de todo se sabe.
Bueno, la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, es un organismo nacional, europeo, Internacional. o La sea, C. está de cajón. La Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo tiene su sede La A. en Bruselas. La Agencia Europea para la Seguridad Social en Madrid. Eso es curioso, ¿eh? La C. Podéis, iba a decir, buscarlo en Google. Yo es que estaba en la de Madrid. Está en Bilbao. ¿En Bilbao? Mm. Pues mira, la han C. dicho las C. Claro, Está en pero hay Bilbao. que saber si la han dicho por decir. No, porque, a ver, entiendo que alguien, no sé, alguien lo sabía. Iba a decir, buscarlo directamente ahora, sí. Sí, lo he dicho yo, Pilar, porque yo creo que en una clase sí que lo hablamos. Sí, Estaba estaba en en Bilbao. Bilbao. Sí, Es que por eso dije, qué curioso, ¿no? sí. Pero bueno, a ver, porque al final he sacado un poco de todo, pero... Sí, pero son cosas que has preguntado que probablemente no las A mí ya no hubiésemos se me olvida. y ahora ya no se Ya no se va a cosas que olvidar. no se olvidan. Vale, el INS, que es el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. La C. Ahí, claro, es un organismo público, en este caso nacional, pero porque tengo todas las C. Eso es que le he metido yo mal, el programa. Una función del INS es imponer sanciones, elaborar sentencias, asesorar técnicamente en prevención de riesgos o negociar convenios. La C. La C. Aunque imponer sanciones, ¿no? También, Eso- No, pero esto es la inspección de trabajo. Por eso. Es la C, sí. Porque laboral no elabora sentencias. No. Y no negocia con Asesora. De hecho, la principal función es asesoramiento. Asesorar. Sí. La inspección de trabajo puede redactar contratos, paralizar trabajos con riesgo grave, aprobar convenios, formar trabajadores. La inspección de trabajo. Mira, esto lo he dicho antes. Paralizar trabajos. con riesgo grave, ¿no? Claro. Puede ¿Está en paralizar. la B? Es la B. La B, ¿no? Sí. Sí, porque de hecho, a ver, aunque ante un riesgo grave e inminente, como hemos dicho antes, obviamente tiene que dar el empresario la autorización, pero inmediatamente lo tiene que comunicar para que oficialmente la inspección lo paralice. Vale, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud, de estas voy a poner poquitas, pero bueno, es un órgano judicial, empresarial, asesor y de participación institucional, sindical. La Comisión Nacional. Asesor. Es asesor, sí. Por ser comisión. Es asesor. Todo lo que sea comisión, ya sabemos. La gestión de la prevención debe ser puntual, solo documental, permanente y continua o voluntaria. La C, ¿puede ser? Esto por defecto es la que nos pilla, sí. O sea, la gestión tiene que ser un proceso continuo y además, bueno, de hecho es que es obligatoria, ¿vale? Y permanente en las empresas, independientemente de que sea a través de delegados, a través de comités, etc., ¿vale? En cualquier empresa o pyme. El plan de prevención debe incluir solo sanciones, estructura organizativa y procedimientos, únicamente EPIs, normas internacionales. La B. Bueno, pues la B, obviamente. Creo que lo he puesto muy fácil con el solo y únicamente. No va a ser tan fácil, el del lunes. Pero bueno. ¿Quién es el delegado? No, ¿quién es el responsable último, de la prevención en la empresa? Delegado, servicio de prevención, empresario, inspección de trabajo. ¿Quién es el responsable último? El empresario. Pues ¿El delegado de prevención? No. A ver, en la empresa, el empresario. Otra cosa es que luego la inspección de trabajo, obviamente, pues sancione, tal, no sé qué, en función de si haya habido pues, problemas, algún tipo de problema. Pero en la empresa, el último responsable es el empresario. Esto es como el capitán del barco. ¿Quién toma realmente las decisiones?
A ver, es verdad que puede que haya un comité de seguridad y salud, puede que haya una representación de los trabajadores en materia de prevención, pero al final él es el último responsable, aunque no tome las decisiones, que es diferente. Puede que las decisiones con respecto al plan de prevención no las haya tomado él. Él ha firmado un documento y al final hay un equipo o hay un comité, pero el responsable al final es Porque como... al final lo ha firmado y es el Claro, responsable. exacto, es el empresario. Esto es como el patrón del barco, ¿no? O sea, puede ser que él no sea el responsable de, pero al final el último responsable es él y el último que tiene que salir, como en el del Concorde, que por eso lo han... El del barco este que fue el primero que salió, pues a la cárcel. Es que además hay sanciones punibles, hay judiciales. Vale, la prevención debe integrarse en producción y recursos humanos, en todas las actividades y niveles, solo en las grandes empresas. En todas las actividades y niveles. En todas las actividades y niveles jerárquicos de la empresa. Tiene que ser algo estratégico. Bueno, esto ya se lo he hecho. El derecho del trabajo. Vale, el derecho del trabajo regula relaciones mercantiles, laborales, familiares o civiles. Bueno, esto... Obvio, porque las relaciones mercantiles no son relaciones laborales ordinarias. El estatuto no las regula. Que ya he dicho lo siguiente. Entonces, la norma laboral básica es Constitución, Código Civil, Estatuto de los Trabajadores, Convenio Colectivo. Estatuto de los Trabajadores. La básica es el estatuto, ¿vale? Acordaos, claro, acordaos que luego será el convenio colectivo del sector en concreto, pues la que, pues bueno. ¿Qué sería entonces el convenio y en su defecto el estatuto? No. La norma laboral básica, yo incluso a lo mejor podría rehacer la pregunta, que la reharé. La norma laboral que regula las condiciones mínimas con respecto a derechos y deberes del trabajador es el estatuto. Voy a cambiarla. Pero bueno, luego saldrá a lo mejor alguna pregunta más de jerarquía de las fuentes del derecho, acordaos. Que eso sí que eso las tenéis que saber. Con respecto a condiciones, con derechos y deberes. Deberes de los trabajadores es... Así está un poco mejor. Vale. La dependencia implica... La dependencia, acordaos, a ver, esto. La dependencia era una de los 5 elementos que regulaban una relación laboral ordinaria. Dependencia, ajenidad, retribución, etc. ¿Vale? Entonces, ¿qué implicaba? Cobrar salario, La C. riesgos, seguir las órdenes del empresario, trabajar voluntariamente. ¿Vale? Voluntariedad, esto es ajenidad, vale. Pues esta, efectivamente. Porque dependemos de las instrucciones del empresario. Ajenidad significa que el trabajador decide el salario, asume las pérdidas, asume los riesgos o no existe salario. ¿Asume los riesgos? El empresario asume los riesgos. Perdona, Pilar, ¿puedes repetir la 22 y la 23? Es que no me ha quedado muy claro. ¿Perdón? Que si puedes repetir la 22 y la 23, por favor. Que no he llegado a cogerlo. Sí, la 22. Bueno, lo tienes ahora en pantalla. La norma laboral que regula las condiciones mínimas con respecto a los derechos y deberes de los trabajadores. Es, pues, el estatuto de los trabajadores, ¿vale? El estatuto establece las condiciones mínimas. El estatuto que en el BOE aparece como estatuto refundido, el texto refundido, TRET, Estatuto, texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, que se actualiza. Pero en el examen pondrás Estatuto de los Trabajadores, no el texto refundido, me imagino. Es lo mismo. Quiero decir, esto, que si vosotros buscáis en Google, aparecerá así. 3. Texto refundido del Estatuto de los Trabajadores. 2. De hecho, os dije que os tenéis que saber pocas leyes. Una es la ley de prevención, que ya os digo que os voy a hacer una pregunta con respecto a ella, ¿vale? Y otra es esta.
que es cuando aparece en el BOE. Son las dos únicas que os deberíais de saber bien. Ah, el TRET también. ¿Vale? 2/2015 de 23 de octubre. Vale, gracias, Pilar. Y la dependencia, bueno, pues que dependencia significa que tenemos que cumplir las órdenes, las instrucciones del empresario en cuanto firmamos un contrato. Para 2015, ¿qué hemos perdonado? 2/2015 del 23 de octubre. A ver, que es que aquí estaba con las mayúsculas y además los meses del año ya no van en mayúscula. Lo dice la RAE. Vale. Ajenidad. Voy a ir un poco más rápido que se nos llega, al final se nos va la hora. ¿Qué habíamos dicho de ajenidad? ¿Qué habéis dicho? Yo Empresario. diría la C. El empresario asume los riesgos. Es la C, ¿no? Sí. Vale. La prestación laboral es personalísima porque puede delegarse, la realiza una persona física, no es voluntaria o no es retribuida. No es voluntario. La prestación laboral es voluntaria. No voluntaria. No es voluntaria. No estáis entendiendo. Ah, la realiza una persona física. Claro, a ver, ¿cómo que no es voluntaria? Que no La había- prestación laboral es voluntarísima, tú trabajas si quieres, si no, no te pueden obligar. He leído por encima. Ay, madre, que pensaba que decía el salario. Claro, la prestación laboral, la relación laboral, es decir, el acto de firmar el contrato, de trabajar, de intercambiar un servicio por una retribución, Sí, sí. voluntaria, que de hecho es otra de los requisitos de la relación. Cuando decimos que es personal, significa que nadie te puede suplantar, o sea, lo realiza una persona física y tienes que ser tú. Punto. Porque es tú la que estás contratada. Claro, exacto. Es intransferible. Vale. ¿Cuál es una relación laboral especial de las que aparecen allí? La de alta dirección. La B. No. La A. La C. Es la C, es el personal de alta dirección. A ver, autónomos, funcionarios y el voluntariado son relaciones excluidas, que se llaman, de la relación laboral. Acordaos, dentro del esquema mental había tres, ¿no? La ordinaria, la laboral, que es la que rige el estatuto, la excluida de relación laboral, que es donde están autónomos, funcionarios que se rigen por su propio estatuto del empleado público, ONGs, voluntariados, Y luego las especiales, que ahí es donde estaban pues, las personas que se dedican al servicio del hogar, personal de alta dirección, presos que realizan prestaciones fuera de la cárcel, personas que se dedican a toda la parte de espectáculos públicos porque tienen condiciones especiales. Había varias, ¿vale? Ya has dicho la siguiente. ¿Ah, sí? Vale, pues nada, ¿lo ves? Porque Es es que que no me hay, estaba no hay leyendo la no hay nada más que no hay nada más que me guste hablar, además. Pero sí que la- El servicio del hogar familiar se queda bien claro. es una relación laboral especial. Excluida. O sea, sí, especial. Laboral especial. El Claro. hogar. Como Lo ha la... dicho ahora. Sí, como lo he la dicho alta ahora. dirección, Los presos, ha dicho. Vale, no, te había entendido, sí. Lo de sí, claro, es que me lo había Excluidas Eso es el son hogar. autónomos, funcionarios, Sí, 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 eso sí. Vale. Esta también la he dicho. Los trabajos por amistad, concretamente en el estatuto pone los trabajos por amistad, benevolencia o es todo lo que tiene que ver con ONGs, se consideran Excluida. excluidos. Bueno, esto es aprendérselos. Aquí hay que... Pero si aplicas el sentido común también. Sí, a ver, sí, Contesta. muchas veces es de sentido, sí. Los funcionarios se rigen por normativa Estatuto de los Trabajadores, convenios colectivos, normativa administrativa Normativa y administrativa. código de comercio. Bueno, aquí si pongo, lo he cambiado pues para que no fuera tan fácil, porque si pongo pues el Estatuto del Empleado Público, pero es normativa administrativa al final, ¿vale? Los autónomos. Trabajadores autónomos trabajan por cuenta ajena, no tienen dependencia ni ajenidad, son relaciones especiales, se rigen por La convenio. B. Especiales. La B. La B. No, el autónomo es relación excluida, Ana.
No tienen dependencia ni ajenidad. Obviamente dependen de ellos mismos. Son las dos, por eso están excluidas de la relación. Vale, 31. Una fuente del derecho del trabajo es la costumbre personal, los convenios colectivos, las órdenes verbales, las decisiones empresariales. La B. La B. Usos y costumbres profesionales, no personales. ¿Vale? Los convenios colectivos. Acordaos que la pirámide de la jerarquía es importante que os la sepáis, ¿vale? Las directivas europeas, dice, no obligan a España, marcan mínimos a cumplir, sustituyen las leyes nacionales, son opcionales. ¿Marcan mínimos o sustituyen? Es que no sustituyen a las nacionales. La C. Son mínimos, ¿no? A cumplir. Claro, a ver, las directivas europeas es como el estatuto a nivel La B. nacional. Sí, efectivamente, es la B, porque marca el mínimo que tenemos que cumplir. O sea, a nivel internacional, acordaos de la pirámide, en lo más alto están las directivas europeas. ¿Por qué? Pues porque eso es lo mínimo que todos los países del bloque de la Unión Europea tienen que cumplir. Luego lo tendrán que integrar en su constitución, Pero pasa lo mismo que con el estatuto a nivel nacional, ¿vale? El principio de jerarquía normativa, hay los principios. Indica, todas las normas valen igual. Las inferiores prevalecen, las superiores prevalecen, decide el empresario. Las superiores prevalecen. Las superiores prevalecen. El principio de norma más favorable se aplica cuando hay duda interpretativa, hay normas del mismo rango, la empresa lo decide y lo indica el convenio. Hay norma del mismo rango. Hay normas del mismo rango, ¿no? Hay duda interpretativa. Joder, Es que los principios, sobre todo el de norma más favorable y el de más beneficiosa, el convenio. no. El principio de norma más favorable dice que cuando tenemos dos normas del mismo rango, se aplica la más favorable. Por lo tanto, hay normas del mismo rango. Vale. Pero bueno, a ver, esto es un poco así, luego en el examen estará mejor explicado. El principio indubio propietario significa que duda a favor de la empresa, interpretación literal, interpretación a favor del trabajador, aplicación mínima. Interpretación a favor del trabajador. Indubio es muy fácil. Todo lo que se lea tendrá por defecto o tenderá a interpretarse siempre a favor del trabajador, ¿vale? El indubio. Los trabajadores no pueden renunciar a sus derechos esto es muy fácil. Norma mínima. Principio de jerarquía, principio de irrenunciabilidad. Irrenunciabilidad esa. De derechos, norma mínima o costumbre. Es esta. Sí, se llama así. La ley de prevención de riesgos laborales, esta no la tenéis por qué saber. Es la directiva europea de la ley de prevención. Que la tenéis en los apuntes, pero bueno, ¿cuál la sabéis? La A. Es la A. Sí, señora. O señorita. La A. Muy bien. 89/391, la CCE. Pero bueno, ya os digo que esa no os la voy a poner. Pero bueno, como aquí estamos repasando, pues para que os suene. La finalidad principal de la Ley de Prevención de Riesgos es sancionar, regular contratos, proteger seguridad y salud o aumentar la producción. La C. La C, seguimos con las Cs. Uy, esto el programa me la ha liado. Pero bueno, no es porque sea la C, es porque además aquí es un poco... tiene su lógica. La prevención incluye solo información, solo formación, medidas técnicas y organizativas o solo técnicas y organizativas. Los solos también los voy a quitar. La participación de los trabajadores en prevención es opcional, obligatoria, recomendada o excepcional. Es opcional, ¿no? ¿Recomendada? Trabajadores. Bueno, recomendada y opcional. Obligatoria. Bueno, los trabajadores en prevención es obligatoria. Ajá. Pues claro, es obligatoria. Vale.
independientemente del sistema que se aplique. Pues estás en trabajo de prevención. Vamos. Claro. Para eso está. Exacto. Es obligatoria. Preguntas de aplicación. A ver, un trabajador que sufre un accidente y empeora una enfermedad previa, no es accidente laboral, es enfermedad común o es una contingencia voluntaria. No sé. La C. La previa es común, ¿no? Sufre un accidente. Pero claro, un accidente laboral, ¿se entiende? Sí, claro. Pero pues, Pues entonces es un accidente laboral. Pues es un accidente laboral, exacto. un trabajador sufre, sí. Claro, es que como la pregunta no especifica, Sí, es uno de los Puede motivos pensar que es por una los que se enfermedad considera común. accidente, claro. Tú tienes una enfermedad previa, tienes un accidente que empeora esa enfermedad y se considera accidente laboral. Vale. El accidente in itinere ocurre en el puesto de trabajo, durante la jornada, al ir o volver del trabajo. La C. La C. Esta es muy fácil. Y cuando el accidente ocurría desarrollando otras funciones que no eran las tuyas, ¿cómo se llama? Misión. Inmisión, muy bien. Vale. Una enfermedad no incluida en el listado oficial será enfermedad profesional, nunca laboral, accidente de trabajo si se prueba, siempre común. Esta es un poco complicada, pero porque no hemos visto mucho el tema de las EPI. Accidente de trabajo si se prueba, ¿no? estuvimos hablando de ello. Sí, a ver, es que esta es la C, ¿vale? La C, ¿no? Al final, si se prueba, se considera accidente de trabajo, ¿vale? Es la C. Los EPIs se usan cuando no existe riesgo, la prevención elimina el riesgo no se puede eliminar o son obligatorios siempre. El riesgo no se puede eliminar. Digo que la D, pero... La D. ¿Son obligatorios siempre? No, si no hace falta, ¿por qué lo vas a usar? No son obligatorios siempre los EPIs, ¿eh? A ver, es obligatorio que el empresario te facilite los EPIs, los equipos de protección individual. Cuando el riesgo se puede matizar, eliminar y demás, hasta, pues bueno, realmente hay unos patrones, un espectro en el que la ley marca, en el caso de ruido, a partir de tantos decibelios tienes que poner el EPI. En el caso de temperatura, o en el caso de iluminación, o en el caso de radiaciones, o en el caso de Pero si los límites están por debajo de lo que marca la ley, sí es cierto, efectivamente, que el empresario sí tiene la obligación de proporcionártelos, pero el uso no será obligatorio hasta que se cumplan o se sobrepasen esos límites, ¿vale? Es decir, que en este caso, cuando el riesgo sí es cierto que no se puede eliminar, sí, pero si no, no son obligatorios siempre, ¿vale? La formación en prevención, ahí está, yo creo que, bueno, es muy parecida a la otra. Debe ser puntual, teórica, suficiente y adecuada o voluntaria. Suficiente y adecuado. Suficiente y adecuada. Un convenio colectivo puede empeorar la ley, mejorar la ley, Sí. contradecir la Constitución, No. eliminar derechos. Mejorar la ley. Pues mejorar la ley, lógicamente, siempre. ¿Vale? La prevención afecta a trabajadores, empresarios, técnicos. Ya estoy cambiando las preguntas yo. Hombre, esta es que es de cajón, aunque Esta sí he es de puesto cajón, ya. Toda la organización. El empresario debe informar solo si hay accidente, formar a los trabajadores, delegar toda la prevención, evitar la participación. Formar a todos los trabajadores. Esto es lo más obligatorio realmente. Porque, bueno, informar siempre, no solo aunque haya accidente, pero bueno, a lo mejor está un poco ahí mal planteado. Formar a los trabajadores, siempre, ¿vale? Siempre, obligatorio, antes de iniciar cualquier actividad laboral. La cultura preventiva implica cumplir por obligación, integrar la prevención en la empresa, actuar tras el accidente, usar solo los EPIs. Integrar la prevención en la empresa, ¿no? Integrarla, que es un poco lo que hemos dicho antes, que es obligatoria. Vale.
Y el objetivo final de la prevención es reducir costes, evitar sanciones, proteger la salud, La C, aumentar la productividad. la C. Bueno, realmente estoy pensando que aumentar la productividad es un hecho derivado de, ¿no? Proteger la salud. Pero bueno, sí, ¿vale? Proteger la salud laboral sobre todo. Vale. Bueno, a pesar de que hay en su mayoría Cs, porque esto ha hecho lo que le ha dado la gana, la idea era pues que supierais más o menos cómo va a ser el examen. Y va a ser pues muy similar a este. Bueno, menos preguntas, un poquitito más difícil, ¿vale? Porque este es muy de cajón, pero no con el objetivo ni mucho menos de ponerlo difícil, sino, pues bueno, de que penséis un poquito más. Van a ser 40 preguntas, o sea, si es que el examen, mira, yo creo que en media hora, 40 minutos, se va a hacer sin problemas, o sea que... Pilar, ¿ese documento lo vas a dejar subido? Sí, ahora lo guardo y lo cambio por el que estaba sin hacer y subo este, ¿vale? Y otra pregunta, ¿va a haber algún ejercicio práctico en el examen? No. Vale. No, si no os lo hubiese dicho. Gracias. No, ejercicios prácticos, además es que no nos ha dado ni tiempo a hacer nada práctico. De todos modos, este primer bloque es muy teórico. Claro, es muy teórico. Entonces no tiene tampoco mucho sentido. Vale, va a ser, yo os digo yo que va a ser sencillo esta primera parte. Y bueno, pues centrar vuestros esfuerzos en otras materias más complejas. Por lo menos en esta primera evaluación. Vale. Bueno, ¿Los fallos restan? no, al final no, ¿vale? Ah, vale. O sea que, bueno, lo hemos decidido. Pero en el examen final entiendo que sí, ¿no? En este parcial de febrero no, en el examen final sí. Ok. Pero bueno, a ver, tampoco va a ser mucho, ¿eh? Ya veremos cómo vamos rodando hasta mayo, lo que nos da tiempo a hacer. Y luego Pues a la vuelta de la ya esquina, tampoco falta mucho. veremos que esto yo cada vez planifico más a corto plazo. Planificar a largo no funciona. Vale. Profesora, ¿esta clase queda grabada? Sí, está grabada. Gracias. Vale. Bueno, pues que nos vemos el lunes, 5 menos cuarto, acordaos. Os lo he puesto, está supongo por el grupo también. 15 minutitos antes en el hall y ya os subimos nosotros y os colocamos, ¿vale? Porque tardaremos un poquito en colocarlos. Acordaos de llevar el DNI, por favor, ponerlo en el grupo. No sé si lo he puesto un poco en la notificación. Tenéis que traer DNI o algún documento identificativo para saber que sois vosotros, porque obviamente no nos conocemos, ¿vale? Y ya sabéis que esto es como las relaciones laborales, tiene que ser personalísimo. O sea que... ¿Va a ir mi hermano gemelo? ¿Perdón? ¿Va a ir mi hermano gemelo a ayudarme? Bueno, eso podría ser, ¿eh? Ahí yo creo que sí. No tendría sentido entonces estudiar. Sí, tendría que estudiar él. Bueno, pues si no tenéis nada más, pues lo dejamos aquí y nos vemos el lunes, ¿vale? Mucha suerte para todos los exámenes. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Profesora, una pregunta. Sí, dime. ¿Este es el único test que hay como para practicar o hay más?